Elizabeth corrió como una loca por el campo buscando a Elena. Cuando llegaron al hospital, el mundo se les vino abajo. Yo estuve ahí, gatito. Las acompañé en la sala de espera durante horas interminables de cirugía sin saber si la pequeña Ana saldría con vida. Al final, el doctor apareció. No usó palabras largas. Elena escuchó el diagnóstico de pie, sin llorar, con esa dignidad quebrada de quien ya no le cabe más dolor en el cuerpo. Columna, irreversible, silla de ruedas. Eso fue todo. Elena me miró con los ojos vacíos y murmuró: Ana no podrá volver a caminar. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio espeso que se quedó suspendido entre la madre y la hija como un puente roto. De vuelta en la granja, la madre encontró refugio en la caja de música. La abría por las noches, cuando creía que nadie la veía, y se quedaba escuchando con los ojos cerrados. Como si la melodía pudiera deshacer el tiempo, como si al dejar salir la música, algo también pudiera volver. Su pequeña volvería a bailar. Tenía que volver. A veces se sentaba frente a Elizabeth, con la caja de música sonando de fondo, y la miraba con esos ojos que preguntaban sin hablar, con esa mirada inquisidora que no acusaba pero tampoco absolvía, que simplemente sabía y esperaba. Elizabeth se volvió una sombra callada. Aprendió a ocupar menos espacio, a no reír, a no pedir nada. Dormía con el peso de aquel octubre instalado permanentemente en el pecho. Así pasaron varios años, hasta que la madre murió un invierno, sin aviso, gastada de tanto sostenerse. Elizabeth se quedó sola con Ana, con la granja y con la caja sobre la repisa. Una noche de tormenta, una ráfaga de viento abrió la ventana del cuarto de Ana con un estruendo seco. La caja cayó al piso, se abrió sola y su melodía empezó a mezclarse con el zumbido del viento oscuro. Elizabeth corrió a cerrarla y la colocó sobre la chimenea. Le tenía miedo. La miraba de lejos como quien mira un animal peligroso. Pero una noche, la curiosidad o la culpa la vencieron. La abrió. La melodía comenzó a fluir, dulce y nítida, y en el pequeño espejo de nácar, Elizabeth vio a su hermana, pero no a la Ana postrada en la silla de ruedas, sino a la otra, la de los pies descalzos, la que daba vueltas sin sentido en la cocina riendo con todo el cuerpo. Bailaba dentro del espejo. Elizabeth cerró la caja de golpe, la abrió de nuevo y Ana seguía ahí, bailando en el reflejo. Pensó que era un sueño, pero al mirar a la cama, Ana seguía inmóvil. Se acercó al objeto con las manos tiritando de terror y le preguntó al espejo: ¿Por qué me haces esto, Ana? A partir de esa noche, Elizabeth empezó a perder el hilo de las cosas. Olvidaba comer, confundía los días. Se pasaba las horas hablándole al espejo, esperando que la niña alzara los ojos, pero la niña nunca lo hacía. Sentí un nudo en el estómago la última vez que la vi. Vino aquí, a mi tienda. El ambiente era tan denso que casi no podíamos respirar. Me miró con ojos delirantes y me dijo: la caja es la única conexión con mi hermana. Si la tengo conmigo, estoy obligada a darle cuerda. Se había vuelto adicta a su propia culpa, gatito. Dejó la caja en la entrada y desapareció. Nadie volvió a saber de ellas. ¿Y sabes qué creo yo? Que cuando Elizabeth miraba el espejo, solo veía el reflejo de sus propios ojos. Buscaba el perdón. La bailarina no bailaba para Ana. Bailaba sobre la tumba de su inocencia, recordándole que su penitencia no terminaría hasta que la última nota dejara de sonar o hasta que Ana dejara de respirar. Fue una simple broma. Elizabeth solo quería asustarla con una serpiente, pero el destino no tiene sentido del humor. El golpe de Ana contra el suelo rompió su cuerpo, secó el alma de su madre y ahogó a Elizabeth en la culpa. Joseph cerró la tapa de la caja de golpe, cortando la melodía. El silencio que siguió fue asfixiante. El gato se bajó del armario y comenzó a caminar en círculos, evitando cuidadosamente acercarse a él, pero mirándolo fijamente con ojos inquisidores. Mientras tanto, Joseph se pasaba la mano por el cabello una y otra vez, un gesto nervioso y repetitivo,
tratando de limpiarse algo invisible. Volvió la mirada a su gato. Su tono ahora era diferente, más suave, casi arrullador, pero con un filo de frialdad. Ella no paraba de girar, gatito. Ella nunca se cansa. Y nosotros tampoco podemos cansarnos, ¿verdad? Tenemos un trabajo que hacer. Ay, se acabó, Ana. Ya puedes dejar de bailar. Joseph guardó la caja con una lentitud ceremonial. Se frotó las manos con un gesto delicado, como si temiera romper su propia piel, mirándose las uñas con una meticulosidad extraña que nunca antes había mostrado. La locura del espejo había encontrado un nuevo hogar.